La NASA ya está haciendo propuestas. Ellos quieren enviar tripulación humana a Marte. Marte, el planeta rojo, es de color rojizo, como ya les dije en la primera parte de este programa, porque dentro de nuestro sistema solar, Marte fue el planeta que pudo, pues, acumular la mayor cantidad de hierro. Y al no tener una capa de ozono como tenemos nosotros, Marte no tiene una atmósfera como la tiene el planeta Tierra, pues su suelo se le ha oxidado. A pesar de ser rocosos, son rocas con un alto contenido de hierro, por eso se ve de color rojizo. El nombre de Marte se debe al dios Marte, que es el dios que representa la guerra en los que son los dioses del panteón romano. Roma, cuando era potencia, cuando llegaba y conquistaron pueblos con su ejército romano por delante, pues cuando ellos pasaron por Grecia, Egipto y esa parte del Medio Oriente, se dieron cuenta que, a diferencia de ellos, esos pueblos tenían dioses y una mitología que se le habían hasta medio inculcado a los pueblos, y eran parte de su cultura. Roma también adoptó eso porque entendieron que cuando a una población pues se le dan a conocer ciertos dioses, pues eso llega a un momento en que se identifica con la identidad y la cultura de las naciones. De ahí es cuando entonces también los romanos adquirieron los llamados dioses de su panteón. Y los nombres de los días de la semana tienen que ver con los dioses del panteón romano. La luna, más bien lunes, viene por la luna. Martes, del día de la semana, el martes es por el dios Marte. Miércoles por el dios Mercurio. Jueves por el dios Júpiter. Viernes por la diosa Venus. Entonces, cuando se le dio forma al llamado ya calendario gregoriano, que es por el cual el mundo se está rigiendo, ellos pues sacaron, para darle vamos a decir, un mejor orden a lo que era ya los 365 días del año, con 12 meses establecidos y cada mes con su nombre. Así lo hicieron entonces con los 7 días de las semanas. En el caso del sábado, que viene ya del Sabbat, que significa día de reposo, ya en lo que es la cultura hebrea, y domingo, que es el primer día de la semana, a quienes de una manera, yo diría que equivocada, pero no me quiero extender en esto porque caería en religión y en contradicciones, y ya yo dije que no quiero hablar y me disculpan. Hoy es 16 de agosto del 2016, una fecha muy significativa para el pueblo dominicano. Una toma, vamos a decir, una continuidad del gobierno del PLD. Y no quiero hablar de política. Ya otros programas lo han hecho, y yo creo que durante toda la semana muchos programas se la pasarán hablando del discurso de Danilo Medina, de los nuevos ministros que pusieron aquí, y que lo quitaron, lo movieron para allá. Yo de eso no quiero hablar, ni quiero hablar de la TLC ni de religión. Pero cuando se habla, por ejemplo, de domingo, los adventistas se refieren al domingo, pero se van del lado del idioma inglés. Dicen que Sunday es el día del sol. Sí, es el día del sol, pero en el idioma inglés. Pero domingo en latín no significa día del sol. O sea, es el mismo caso, pero cuando los adventistas van a hacer referencia a sábado y domingo, ellos con ese gusto te dicen que guardar el domingo, eso es una hacerle reverencia al sol, porque Sunday significa día del sol, y que sábado significa reposo, día de reposo, y que ese es el día que en realidad el Señor, según está establecido en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, ese es el día de descanso y reposo. Pero ellos, por conveniencia, te mencionan a domingo en inglés, que significa día del sol,
pero en la lengua del Vaticano, que es el latín, domingo no significa día del sol. Pero entonces los adventistas no te pronuncian a sábado en inglés, porque sábado en inglés es Saturday o Saturday, que significa el día de Saturno, del dios Saturno. Entonces, si yo voy a guardar el sábado, yo entonces no estoy guardando el día de reposo, sino se lo estoy dedicando entonces a Saturno, al dios Saturno. O sea, cuando las cosas pasan de un idioma a otro, muchas veces su significado cambian. Porque cuando tú me hablas de sábado, te estás refiriendo literalmente al sábado, a imagen y semejanza de la cultura judía. Pero si lo vamos a interpretar del lado del inglés, sábado es Saturday, es el día de Saturno. Pues bien, la NASA ya ha anunciado de que quiere enviar tripulación humana en el 2023 al planeta rojo. Es el cuarto planeta en distancia del Sol. El nuestro es el tercero. El planeta que más cerca está del Sol es Mercurio, luego le sigue Venus. El tercer planeta en distancia del Sol es nuestro hogar, la Tierra, y luego sigue Marte. Marte, como ya le dije antes, por estar más lejos del Sol que el planeta Tierra, por eso el año marciano es casi el doble al año del planeta Tierra. Nuestro año, que es el tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol, es de 365 días, y Marte, como está más lejos, le toma más tiempo girar alrededor del Sol, toma 687 días. O sea que los humanos que le toque vivir en Marte van a vivir menos, porque si el año allá es de 687 días, y si ellos quieren adaptar su vida y hacer un calendario marciano, ellos van a cumplir año cada 687 días, no 365 días, entonces la vida de los humanos ya sería más corta. Que eso fue lo que pasó con los humanos antes de que existiera un calendario de 365 días. Por eso es que en el Antiguo Testamento usted encuentra referencia de un Matusalén que se dice que vivió más de 900 años, y le menciona personas que vivieron 400, 500 y 600 años. Noé creo que vivió más de 400, pero era que en esos años ellos no tenían un calendario de 365 días. Siempre la cultura judía o israelita, siempre para ellos el número 7 simboliza para ellos divinidad y perfección. Cuando ellos no se regían por un calendario de 365 días, cada 70 días ellos celebraban el haber nacido. Por eso es que usted encuentra registro de que vivieron 500, 600 y 700 años, pero era que cumplían años cada 70 días. Así cualquiera llega a 1000 años. Porque ellos cada 70 días cumplían y celebraban el haber nacido. O sea que ellos cumplían años cada 70 días, no cada 365 días. Pero hay pruebas científicas de que la longevidad, 2000, 3000 y 5000 años atrás, y hasta 500 años atrás, era más corta, porque no existían los antibióticos ni los medicamentos que hoy curan o controlan ciertas enfermedades. 1000, 2000, 3000 años atrás, ni siquiera las generaciones de esa época conocían lo que era bacterias, microbios, infecciones, y comían a veces sin lavarse las manos, no vivían la vida sin usar cloro ni jabón, y por eso morían a temprana edad. Los registros que aparecen de los que vivieron muchos años era porque ellos no tenían un calendario de 365 días y cada 70 días ellos celebraban el haber nacido. La NASA, ¿por qué insiste tanto, y otras agencias espaciales, en llegar a Marte? Es que se han dado cuenta, como ya les dije en el primer programa, que va a llegar un momento en que el vivir aquí será ya casi imposible. El planeta, en los 4.500 millones de años que tiene, rotando y girando alrededor del Sol, ha atravesado cambios muy violentos, pero la mayoría de esos procesos violentos y geológicos y cambios geológicos que ha tenido el planeta, el ser humano nunca ha estado presente. La ciencia le atribuye unos 200.000 años a la presencia del hombre aquí en la Tierra. Imagínense 200.000 años, pero 200.000 años Homo sapiens, que Homo sapiens es una palabra en latín, que es el idioma o la lengua que habla el Vaticano.
Homo significa hombre en latín y sapiens significa simio. Cuando usted dice Homo sapiens, usted está diciendo el hombre simio en latín. 200.000 años atrás, la ciencia calcula, o es el estimado que le dan a la llegada del hombre simio, del Homo sapiens, que era un ser humano con apariencia de mono, porque según ellos se han dado cuenta que unos 200.000 años atrás es cuando se presenta esa condición de ese cruce genético entre el ADN del mono y un ADN al que ellos le llaman el eslabón perdido, que no saben de dónde vino. Y ese es el gran rompecabezas que tiene la ciencia, que tenemos un ADN que ellos no saben su procedencia. Muchos científicos tienen la sospecha de que ese ADN vino de otro planeta o de otro sistema solar, pero la ciencia es muy conservadora y no lo dan a conocer así públicamente, para ellos no entonces ser muestra de querer ser ridiculizado por el sector religioso. Porque si a la comunidad científica se le ocurre decir abiertamente, nosotros creemos o confiamos que ese ADN al que le llamamos el eslabón perdido vino de otro sistema solar, de otro mundo, de otro planeta, las iglesias se van a dar vida diciendo, mi Biblia no dice eso, yo soy el resultado de una creación, y van a querer ridiculizar a la ciencia. Y por eso mejor prefieren limitarse a decir, hay un eslabón perdido, hay un ADN en el cromosoma del ser humano y la mitocondria que no sabemos de dónde vino. Y de esos 200.000 años, la ciencia le da el estimado al ser humano con la apariencia que hoy en día tenemos de unos 40.000 años. De 40.000 años para acá es cuando la ciencia dice que ya el ser humano comenzó a adquirir el aspecto y la apariencia y la fisionomía que hoy tenemos. Y de unos 10.000 años para acá es cuando el ser humano, ya la raza humana, comienza a salir de las cuevas y las cavernas y comienza a civilizarse, inventa la rueda, carreta, arco, flecha, comienza a cazar ya para poder sobrevivir y alimentarse, de 10.000 años para acá. Estoy diciendo esto porque si calculamos unos 40.000 años de existencia con la apariencia que tenemos y 10.000 años de civilización, es un periodo demasiado corto en comparación a los miles de millones de años que ya lleva el planeta. Nuestra presencia aquí es demasiado joven. Pero ¿qué pasa? Ya la ciencia se ha dado cuenta que será prácticamente insostenible el ser humano seguir viviendo aquí. Ya han mostrado preocupación en qué va a pasar con la humanidad en los próximos 2 o 3.000 años. Y es por eso que el mejor candidato que han encontrado para poder colonizarlo y que siga existiendo la raza humana, que no se extingue, desaparezca por completo, es el planeta Marte. Por tratarse de ser un planeta rocoso, a pesar de que en tamaño es prácticamente la mitad del nuestro, es un planeta pequeño relativamente. Si lo vamos a comparar haciendo mediciones desde small, medium, large, extra large, Júpiter viene siendo un planeta doble X, XXL. Saturno viene siendo un planeta extra large. La Tierra viene siendo un planeta large. Y Marte viene siendo un planeta medium. Es más pequeño que nuestro hogar, la Tierra. Es mucha la preocupación que existe entre la comunidad científica. Y qué bueno que sea así, porque si la ciencia se cruza de brazos y dice, bueno, las cosas que se avecinan, que pueden poner en riesgo la existencia del ser humano en el planeta, eso dentro tal vez de 5, 10, 12.000 años, ya para que sea así, pero si muestran desinterés en eso, puede entonces llegar el momento que cuando la madre naturaleza se haga sentir con cosas que se avecinan, entonces no vamos a tener para dónde ir. Y colonizar a Marte, aparte de que es un proceso lento, y irle creando las condiciones habitables como la tiene el planeta Tierra, es un proceso de miles de años. Entonces la ciencia se ha dado cuenta que si dentro de miles de años se va a correr el riesgo de que podamos ir desapareciendo ya como raza, de que se avecinan procesos ya violentos que van a poner en riesgo la vida nuestra,
Si bien es cierto que faltan miles de años para eso, o más de 1.000.000 de años para eso, también se toma miles de años irle dando a Marte las condiciones para que poco a poco vaya adquiriendo una atmósfera y una capa de ozono como las tenemos nosotros. ¿Cuál es el principal, vamos a decir, problema al que la NASA está enfrentando? ¿Por qué no han enviado tripulación humana a Marte? No es tan fácil y sencillo como uno ver una nave espacial en una película de ciencia ficción. El principal problema es distancia. La tecnología actual que tiene, por ejemplo, los transbordadores espaciales fabricados por la NASA, no pueden albergar en su tanque de almacenamiento de combustible la cantidad suficiente de combustible fósil para poder llegar a Marte y regresar. Incluso el combustible con lo que trabajan los transbordadores espaciales le da para llegar a la Luna, pero no para regresar a la Tierra. Por eso es que cuando ellos, por ejemplo, despegan de Cabo Cañaveral, después que abandona la atmósfera terrestre, ellos apagan ya las turbinas que tienen y van ya se van desplazando ya de forma eléctrica. Yo le decía a Chris Rey, imagínate, Chris, un carro híbrido, por ejemplo el Toyota Camry, que muchos ya compañeros del volante lo conocen. El Toyota Camry, que es híbrido, es eléctrico y gasolina. Cuando va por debajo de 30 millas, el carro te corre eléctrico. Imagínate que tú tengas que salir de aquí para México, cruzar la frontera, con ese carro a velocidad eléctrica. ¿Qué tiempo te tomaría llegar allá a 30 millas o por debajo de 30 millas? Eso es lo que pasa con la tecnología aeroespacial. A ellos le toma mucho tiempo llegar a ciertos puntos que a la velocidad que ellos salen de aquí de la Tierra no es la misma a cuando ya ellos se alejan de la atmósfera, porque para poder tener combustible y entrar de nuevo al planeta, porque para entrar al planeta tienen que hacerlo con mucha velocidad, porque romper ese cascarón que es la capa de ozono, si no entran a mucha velocidad, lo que hace es entonces que la capa de ozono desbarata y rompe el transbordador espacial. Para que ese transbordador espacial no sea triturado por la capa de ozono, tiene que entrar a mucha velocidad. Entonces ellos necesitan el mismo combustible con el que salieron de aquí, lo necesitan para regresar. Pero mientras se van desplazando por el espacio, van eléctricos y con unos paneles solares que se alimentan de la energía del sol. Entonces, a velocidad eléctrica, ellos se desplazan mucho más lento que cuando van quemando el combustible fósil. Por eso es que le toma a ellos 7 largos meses llegar a Marte. De ellos tener una tecnología que le permita a los transbordadores espaciales desplazarse a la misma velocidad que salen en este caso de Cabo Cañaveral, que es casi siempre de ahí que despegan, le tomaría 2 meses llegar, pero no tienen una tecnología con un combustible que le permita llegar en 2 meses a la misma velocidad que salen de aquí, que ese combustible le dé para llegar y regresar. No la tienen. El principal problema que ellos tienen que superar es la gravedad cero mientras la tripulación vaya en el espacio. Todo el que ve películas de ciencia ficción siempre ve a los astronautas que están en las naves o al personal que está dentro de una nave espacial caminando de lo más normal. Y no es así. Después que ya usted salió de lo que es, vamos a decir, la atmósfera del planeta, ya usted está en gravedad cero. Dentro de una nave espacial no se puede caminar normalmente como usted tal vez camina en el pasillo de un avión que va a 30 o a 40 mil pies de altura. Y ahí es donde está el principal problema. Cuando los astronautas están expuestos a gravedad cero, en este caso hay una estación espacial rusa que se llama la estación Mir. Ahí viven astronautas y se pasan ahí 2, 3 meses. Me parece, si no estoy equivocado, que hubo uno que se mantuvo ahí por casi 1 año. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que los astronautas están expuestos a gravedad cero, aún sea por 2 o 3 semanas, por 1 mes o 2, cuando regresan aquí a la Tierra, hay que sacarlo en camilla porque no pueden caminar. No pueden caminar, llegan inválidos, pero vuelven a caminar con terapias. Imagínese tener que pasar 7 largos meses para llegar a Marte a gravedad cero.
Ese es un problema que es el principal que está preocupando, por ejemplo, a la ciencia, en este caso los científicos de la NASA, porque se ha comprobado que cuando una persona está expuesta por cierto tiempo a gravedad cero, su sistema óseo y su masa muscular se le va atrofiando. Eso acaba, pero de una forma muy acelerada, con el calcio de los huesos, estar en gravedad cero, porque el cuerpo humano está diseñado para la gravedad que tiene este planeta. La naturaleza es algo misterioso y perfecto a la vez, que a cada organismo le da la característica de acuerdo al ambiente donde le toca vivir. Y les voy a poner ejemplos. La parte más profunda que tiene el océano es la llamada trinchera de las Marianas, que esa es la placa del Pacífico. Eso tiene 11 kilómetros de profundidad. Esa es la parte más profunda ahora mismo que tiene un océano, 11 kilómetros de profundidad. Ningún submarino militar con la avanzada tecnología que tiene no puede llegar a 11 kilómetros de profundidad. La presión que hay en el agua lo revienta. Hasta ahora los submarinos, en este caso, que los más modernos que tienen son Estados Unidos en fabricación, no pueden pasar de 3 kilómetros. Es lo más profundo que pueden bajar. Y hay unos pequeñitos que sí aguantan más la presión, que le pueden llegar a 5 o 6 kilómetros, pero no pueden tocar suelo a las trincheras de las Marianas, que tiene 11 kilómetros de profundidad. Esa es la placa del Pacífico, el Océano Pacífico. Pero ahí hay peces que viven. O sea, el ser humano no te puede llegar a 11 kilómetros de profundidad, ni los submarinos, pero hay peces viviendo a esa profundidad. O sea, esos peces te pueden vivir ahí, a pesar de lo oscuro que eso está, porque no llegan los rayos solares a 11 kilómetros de profundidad. En un documental que vi de History Channel, se asombraron porque pudieron enviar una cámara robot que sí pudo soportar la presión de esos 11 kilómetros de profundidad, y encontraron peces. Incluso encontraron un pez llamado el pez lenguado, que solamente habita en esas profundidades de 11 kilómetros. Le puse ese ejemplo porque así mismo como los peces pueden respirar en el fondo del mar o de un río, nosotros no podemos hacerlo. Nuestro sistema óseo está hecho a imagen y semejanza de la gravedad que tiene este planeta. Es por eso que no es tan fácil cuando mucha gente se pregunta, sí, pero si existen los extraterrestres, ¿por qué no vienen aquí? No es tan fácil, porque en caso de que ellos de verdad existan, y en el mundo donde ellos estén, el planeta, la gravedad de un planeta tiene que ver con su tamaño. En el caso de Júpiter, al ser un planeta 10 veces más grande que el planeta Tierra, dentro de Júpiter caben 10 planetas Tierra. Al tener una masa tan grande, la gravedad de Júpiter es lo que más se parece a esa presión que existe en el fondo de los océanos. O sea, que en un planeta gigante que tiene una gravedad más pesada que la nuestra, si uno lograría, en el caso también de Saturno, que no es tan grande como Júpiter, pero también tiene una gravedad muy pesada, si usted lograría poder llegar a Saturno, intentaría caminar ahí, usted caminaría como las películas que se veían del hombre nuclear en cámara lenta. Usted se sentiría como que usted está en el fondo quizá de un océano y casi no va a poder caminar. Pero si nacen seres en esos planetas, por ejemplo, de atmósfera pesada, que a nosotros se nos haría muy difícil caminar, ellos sí tienen un sistema óseo y muscular adaptado a esa presión atmosférica y sí pueden caminar normalmente. Se llevaría uno la sorpresa de que mira cómo estos seres, estas personas caminan de lo más normal y yo casi no puedo caminar, porque nuestro cuerpo está hecho y diseñado para la atmósfera que tiene para la presión de nuestra atmósfera. Ese es el principal problema, cómo mantener durante 7 meses que toma llegar a Marte una tripulación a gravedad cero. Por eso se está trabajando, y es mucho el esfuerzo y la millonada que la NASA ha invertido en ver cómo fabrican un transbordador espacial en donde ellos puedan tenerle en su interior una especie de gravedad artificial casi parecida a la de la Tierra,
Cosa que ellos, en vez de estar flotando dentro del transbordador espacial, que puedan caminar con cierta facilidad, porque no es posible que una tripulación humana durante 7 meses pueda llegar a Marte y tocar el suelo marciano y caminar como si nada, cuando ellos van a estar expuestos a gravedad cero. O sea, llegarían tullido inválido a Marte. Y ese es el principal problema que ellos están afrontando, de que si envían tripulación humana al planeta rojo y no hay dentro del transbordador una tecnología que le tenga a ellos una especie de gravedad artificial, los astronautas cuando lleguen allá no van a poder salir de la nave porque van a llegar inválidos, que es el caso cuando ellos regresan aquí, que no pueden caminar, se lo tienen que sacar en camilla y llevarlo directamente al hospital que tiene la NASA para irle dando terapia, y a las 4, 5, 6 semanas de estar recibiendo terapia vuelven y caminan. Ya se le ha dicho a los que se han comunicado vía correo electrónico con la NASA, que son más de 20,000 personas, los requisitos son que tienen que tener edad entre 25 a 35 años, estar saludable, aunque ellos le van a hacer un físico, y ya se le ha dicho que si llegan no van a poder regresar. Tienen que firmar una especie de agreement, de acuerdo, un acuerdo como que ellos están dispuestos a tomarse el riesgo de ir. En este caso supongo que la NASA a los familiares le dará una compensación, porque ver uno partir a un hermano, a un sobrino o a un padre y uno saber de que no va a regresar, eso tiene que ser compensado. Pero ya desde ya le han hecho saber de que ellos no tienen tecnología para traerlo de regreso, que el aporte que ellos le van a hacer a la humanidad del planeta Tierra es cuando ellos lleguen y toquen el suelo y recojan y puedan recoger muestras del terreno y el suelo marciano, hacer ciertas, vamos a decir, experimentos con lo que es el suelo de Marte, enviar las informaciones al centro espacial de la NASA, y así entonces se darán cuenta desde acá, cosa que tienen ya limitaciones con los robots que están tocando suelo marciano, que ya están defectuosos y están ya hasta por dejar de funcionar. Vamos a darle paso a esta llamada. Pero si el ser humano toca suelo marciano, le será más fácil desde acá darse cuenta en realidad en qué condiciones reales está el planeta y realmente qué probabilidades hay de que el ser humano pueda en un futuro habitarlo, su suelo, porque va a llegar el momento en que aquí no va a ser posible seguir viviendo. Buenas noches, a ver, vamos a darle paso a esta llamada, a ver quién nos llama. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profesor Guerrero. Le habla el profesor Bienvenido Jiménez Pidó. Gracias, bienvenido por llamar. Gracias. Muy bueno tu programa. He escuchado con detenimiento ese tratado que tú has hecho. En el sentido general, el programa es muy bueno, muy fresco. Quiero felicitarte por él. Gracias. Los conocimientos tuyos muy buenos y muy acertados. Fíjate, real y efectivamente, esta pregunta que hoy en día se hace la comunidad científica, de cuántas personas puede soportar el ser humano, la Tierra, cuántas personas puede soportar la Tierra viviendo en relativa bonanza y relativa estabilidad, es una pregunta muy preocupante, porque he sabido, como tú lo explicaste, y he sabido muy bien, la Tierra en los últimos 100 años ha triplicado su volumen, entonces ya es un problema. En población es cierto, sí. Pero la comunidad científica tiene otra respuesta, y es la siguiente. Tú sabes que la aparición de la peste bubónica, no de la peste bubónica, sino de la peste negra, entre 1347 y 1355, que mató 1/3 de la población en aquel tiempo de Europa, y que trajo en aquel momento aquello que llamamos las indulgencias por la Iglesia Católica. Y acabó con más de la mitad de la población de Europa. Sí. Entonces, eso, después, a la luz de la economía, se analizó y fue beneficioso económicamente, porque eso trajo luego la bonanza que vino y que trajo como consiguiente el renacimiento, que es el renacimiento de la ciencia, las letras y las artes, ese movimiento grande que se dio en Europa durante la Edad Media. La comunidad científica, pero evaluándolo desde el punto de vista humano,
sería muy doloroso crear una plaga que mate hoy en día a 1/3 de la población y que reduzca la población. Aparte de que tendríamos un problema totalmente grande, que los vivos no van a alcanzar para enterrar 1/3 de la población y generaría una catástrofe definitivamente. Hay una respuesta que la ciencia está buscando y que se está perfilando, que no sería ni doloroso y que prácticamente la gente no se daría cuenta, y es la creación de un virus que se esparza por toda la atmósfera del planeta Tierra, que la persona lo inhale y que ese virus en forma aleatoria va a infertilizar a 1/3 de la población, o quizá a la mitad de la población en forma aleatoria. Todo el mundo lo va a respirar, ricos, pobres, todo el mundo. Entonces eso tendríamos que desde que tengamos a 1/3 de la población, o quizá a la mitad de la población infértil, en 100 años vamos a tener una reducción drástica de la población y resuelto el problema. Me gustaría que esa parte del infierno, Dan Brown es el autor de El Código Da Vinci. Sí. Y de El Símbolo Perdido y de Ángeles y Demonios. Yo los tengo, esos libros, yo los tengo. Gracias por su llamada y qué bueno tenerlo a usted como oyente, y siga llamando. Recuerde que yo estoy aquí de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche, y que el teléfono para usted comunicarse con este programa y cualquier programa de la programación de esta prestigiosa 89.3 FM digital es a través de los números telefónicos, el 718-569-0011. También pueden marcar el 718-210-3390. Amigo oyente, hay una teoría que es de un señor que se llamaba René Descartes. Descartes decía, y escribió esto en los años 1800, cuando en los años 1800 todavía el planeta no tenía la población tan numérica que tiene ahora, que ya pasamos de 7.000 millones. Descartes decía en su tesis que tenía que preocuparle a los gobiernos y a la ciencia de ese entonces la forma tan acelerada en que se iba reproduciendo la raza humana. Descartes también decía en su teoría que la misma naturaleza, cuando siente que el planeta se está sobrepoblando, ella misma crea ciertas catástrofes como para irse alivianando y acomodando. De ahí él en su tesis y teoría decía que asimismo el hombre debe de buscar métodos y formas de ir frenando el desproporcionado aumento de la población. Lo que usted dice, se le ha dado mucha, vamos a decir, publicidad, promoción, de una forma muy amarillista. La comunidad científica ha tomado esto muy en serio y ha llevado su preocupación a los principales gobiernos. Y ellos han entendido que eso es inhumano, cruel, crear lo que mucha gente especula, enfermedades y virus para acabar con cierta cantidad de la población humana. Y a la conclusión que toda la comunidad científica ha llegado es que si la raza humana sigue en aumento al ritmo acelerado que va, ok, no van a hacer nada para parar eso. Pero sí han tenido como objetivo y norte colonizar al planeta Marte, llegar a Marte e ir dándole las condiciones al planeta Marte a que el humano pueda seguir existiendo y viviendo allá, para que cuando se presente o cuando comiencen a llegar aquí las primeras señales de que la raza humana corre el riesgo ya de ir desapareciendo, un grupo de escogidos, de personas seleccionadas, irse a vivir a Marte, seguir viviendo y existiendo allá, y el resto aquí, ¿qué? Pues ya sabrán.
prefieren hacer eso porque sería cruel, inhumano, crear virus y enfermedades para... Porque también yo me pregunto, en caso de que lo hagan, para poder reducir la población humana a una cantidad que quizás no haya escasez de alimentación ni de agua, tendrían que llevarse por lo menos 2 o 3 mil millones de gente, y eso es cruel. Por lo menos 2.000 o 3.000 millones de gente tendrían que irse. Y es por eso que mejor la comunidad científica prefiere buscar la manera de ver cómo pueden colonizar al planeta Marte, para que la raza humana siga existiendo y viviendo allá. Y cuando comiencen, por ejemplo, aquí a suceder cosas, por ejemplo, puede ser, a mí no me sorprendería, que cuando ya sea un hecho, que exista la tecnología para que pueda llegar el humano a Marte, quedarse allá, ir creando las condiciones de que el planeta sea habitable. Y cuando ya los gobiernos sepan de que podemos ir poco a poco, irnos trasladando para el planeta rojo, a mí no me sorprendería que cuando la NASA se dé cuenta que venga un asteroide para acá, lo dejen caer. Porque hasta ahora los asteroides los viven monitoreando y ellos saben que en el año 2029 hay uno que va a pasar o bien cerca o que corre el riesgo de entrar aquí, pero ellos lo desvían, le dan un topecito con un misil y lo desvían, no lo desbaratan, porque de desbaratarlo todos esos fragmentos caerían aquí, entonces causaría mucho daño. Ellos saben que en el 2029 hay un asteroide que tiene muchas probabilidades de entrar aquí y que causaría más daño que el que produjo la extinción de los dinosaurios. El asteroide que se dice que cayó por la península de Yucatán, que fue el que se le atribuye el haber extinguido los dinosaurios, se dice que este es más grande. Y ya la NASA lo sabe, que viene para acá en el 2029, pero no lo van a dejar llegar. Cuando ya el humano pueda habitar a Marte, que ya gente adinerada, gente por lo menos de familias de poder económico, gente de ciencia, ya puedan irse a instalar a Marte, entonces ok, ya lo de ahí en adelante, lo que pase con el planeta Tierra no nos importa, porque ya nosotros vamos a seguir existiendo aquí. Que va un asteroide para allá, no le va a importar. Hay otro que viene en el año 2040 y tanto, creo, que dicen que ese es el más grande que ellos han podido detectar, que dice que de caer aquí se llevaría casi al planeta por completo, y ya ellos lo saben, pero ¿qué hacen? Que lo desvían antes de que llegue. A ver a quién tenemos en línea. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, profesor? Sí, buenas noches, hola. Y le habla Jacinto Núñez. Jacinto, gracias por llamar, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bien satisfecho y contento por este programa, porque esto más bien alimenta el ego del ser humano, de capacitarse y saber lo que está pasando, ya que se nos hablan tantas mentiras a diario, la cual de tanto repetirlas se convierten en verdad. Es para cierto, los sí, es verdad. que no conocen, pero lamentablemente el factor de intereses que viene de tantos sitios, corriendo de mano en mano, de ciertos sectores, como pasó el caso de Galileo, que cuando dijo que la Tierra se movía, eso fue un grito de la Iglesia Católica, y ya puede ver los propósitos que habían de eliminarlo, si él no se rectificaba y decía que eso no era cierto. Y así mismo pasan con todas estas cosas que usted está exponiendo ahí, el cual yo la veo muy reales, porque en sí nadie tiene la capacidad sobre la Tierra, aún tengan las bombas que tengan y tengan los misiles que tengan, de parar lo que viene. Y lamentablemente vemos que todo lo que se elabora es precisamente en perjuicio de las mayorías, porque si eso se diera, esa exposición que usted hace, de que esta gente tratarían de recoger a don fulanito, a don sultanejo, para llevarlo para Marte, o otro planeta que a lo mejor en el camino luego descubran que tal vez pudiera tener acceso a vivir seres humanos, las cosas van a seguir en la misma situación. Ahora, ¿se adaptaría en caso de ocurrir que existiese un lugar donde puedan vivir seres humanos? Su conciencia les permitiría vivir en paz,
y a lo mejor, quién sabe, inmolarse allí mismo por verse en una condición totalmente huérfana de lo que es humanidad, de lo que es lo que Dios nos ha dado sobre esta superficie de la tierra natural, aunque con los trabajos que se vive y todas las cosas, pero son tantas las cosas ricas en calidad de las que recibimos de la naturaleza, y sin embargo vemos hasta dónde van las cosas en base a esos intereses de grupos que se consideran dioses, porque están tratando de hacer cosas que solamente va a favorecer a 2 o 3, no como Dios hizo un planeta o planetas, porque mientras seguimos en la posición de que mucha gente cree que somos los únicos sobre un planeta, desconocen de todos esos planetas que están, como muy bien está expuesto, a miles y miles de millas o millones. O sea, es algo bien complejo. Qué pena que el espacio del tiempo sea tan corto y uno no pueda exponer ampliamente más a las inquietudes que yo veo que podrían ser saludables para la humanidad, porque nadie va a parar lo que se ha estado tratando de hacer con la humanidad. Gracias, Jacinto, muy buen aporte con su llamada. Con relación a lo que usted acaba de exponer, tengo que decirle lo siguiente. Si hay algo que a mí me sorprende del ser humano es esa capacidad que tiene el hombre y la mujer de aferrarse con tanto amor a un perro y a un gato, a un caballo. El ser humano ama a los animales, pero está muy como desprendido y ajeno de la miseria de su hermano, que también es humano. Aquí hay personas, por ejemplo, adineradas, que han hecho fortuna explotando a un obrero y humillándolo. Y usted ve con el cariño que sale ese millonario con un jodido perro, a veces hasta viejo y enfermo ya, y el trato que le da a ese jodido perro que le da. Pero entonces al perro lo trata como si fuera una gente y a sus empleados lo trata como si fuera un animal. ¿Por qué le digo esto, Jacinto? Porque el día que el ser humano de dinero, la gente de gobierno, los científicos se den cuenta que ya esto se va a acabar de joder, porque ya yo dije en el programa anterior que los continentes se están moviendo a la inversa, que África va a chocar de nuevo con América, la Indochina se está moviendo, Europa también. Ahí en Yellowstone, en Wyoming, hay un supervolcán, como ellos le llaman, que el día que haga erupción se va a llevar más de la mitad del planeta. Asteroides que vienen en caminos. Ellos saben ya que se avecinan, la luna se nos está alejando. Incluso a medida que la luna se va alejando, así mismo se va también la rotación del planeta, se va poniendo más lenta. Y a la hora que la luna esté en una distancia ya, que el planeta, por ejemplo, en vez de 24 horas ya tenga 28, 30 horas, ni se va a poder navegar, porque el problema no solamente que le va a afectar al planeta con que los días y las noches van a ser más largas, es que la marea del mar se va a dislocar. Y dice la ciencia que cuando la luna esté a una distancia, que el planeta baje la velocidad en su rotación, es 24 horas los 365 días del año que van a haber tsunamis y maremotos. Entonces ya lo saben, pero no le va a importar a que 50 o 60 mil millones de gente aquí se joda, porque en la actualidad le importa muy poco al ser humano el padecimiento, la situación del otro. Al contrario, muestran más preocupación. A veces yo veo esos documentales de Animal Planet, cómo hay fundaciones, y eso está muy bien, fundaciones que están instaladas en el África para evitar de que el mono no desaparezca, de que el simio no desaparezca, de que ciertos animales que están en peligro de extinción no desaparezcan. Hay fundaciones que manejan fondos de muchos millones de dólares al año para evitar que muchas especies acuáticas y terrestres no desaparezcan. Eso yo lo veo bien, porque incluso los animales llegaron a este mundo primero que nosotros. Los 40 o 50 mil años de existencia que tiene el ser humano, tal y como hoy se conoce, eso es demasiado joven en comparación a los millones de años que tienen los animales. Incluso el cocodrilo, dice la ciencia,
que ha sobrevivido a todas las catástrofes del planeta, porque incluso la existencia del cocodrilo es más antigua que la de los dinosaurios. Y yo veo cómo hay gente que ama tanto a los animales y los cuidan, y cómo lloran cuando ese animalito se le muere, pero el dolor de otro hermano suyo humano no lo sienten, no les importa. El día que la humanidad entienda que prácticamente va a ser invivible el estar aquí y que puedan irse a otro lugar y colonizarlo, no le va a importar el destino de lo que pase aquí abajo. Bueno, yo con el dinero que tengo me monto en esa nave, me voy a Marte, vivo allá con mi familia, y el resto que se jode en el planeta Tierra no le va a importar, porque en la actualidad a esos y le voy a poner ejemplos, Jacinto, le importa a los gobernantes haitianos la miseria que Haití está pasando. Porque si hay un país que lleva años y años envuelto en el atraso, en la hambruna y en la enfermedad, se llama Haití. ¿Y qué han hecho sus gobernantes para que Haití salga del atraso, del hambre y la hambruna que tiene? Lo mismo va a pasar, Jacinto. No le va a doler en nada. A mí lo que me importa es montarme en esa nave, irme a vivir a Marte con mi familia y que el resto se jode en la Tierra. Porque ahora mismo le importa poco a los gobiernos ver la miseria de niños que muchas veces usted lo ve el panzón lleno de lombrices, que mueren de hambre, y la ignorancia de sus padres creen que es una bruja que se lo está chupando, y es el hambre y la enfermedad y los parásitos que está acabando con ese niño. ¿Y qué hacen los gobiernos para eso? Hay otra llamada en línea, Vladi. Bueno, pues les doy las gracias por haber estado en sintonía. Ya tengo que despedir el programa. Mañana tengo un invitado, no les voy a decir quién es una sorpresa, y tengo un tema bastante bueno que yo sé que mis oyentes se lo van a disfrutar. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a José Luis, que está en sintonía, José Luis Karaoke, que también creo que lo voy a tener en vivo aquí, jueves y viernes. A José Luis, vamos a tratar un tema muy interesante, pero ya antes de despedirme vamos a darle paso a este par de llamadas, a ver si quieren dar su opinión. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién nos llama? Sí, buenas noches. Es lamentable que te llamé ya finalizando el programa. Mi nombre es Leonardo. Fíjate, quiero empezar primero por el asunto de la longevidad que habló en principio. ¿Sí? ¿Me oye bien? Sí, le escucho, Leonardo, sí. Ok. La longevidad, pienso que la edad de Matusalén, 969 años, y varias edades que dice la Biblia, puede venir que era una manera de la gente hablar de la longevidad sin fijar cantidad de años, porque aún los años hubiesen sido de 70 días, como quiera, al año de hoy va a representar alrededor de 186 años, sí, que todavía es demasiado, y mucho más para esa época que las personas morían entre 40 y 50 años, morían de viejo. Es posible que una persona durara 60, pero como todo el mundo de chiquito lo veía y bueno, le atribuía una edad cualquiera y decían esa era una manera como de decir que era longevo nada más, es lo que yo pienso. Por otro lado, en cuanto a la existencia de nosotros los humanos, si venimos, yo al menos asumo un poco la teoría, no tengo elementos para desmentir, son investigaciones que usted ha hecho y son investigaciones que existen, pero digamos que viniendo desde los catirrinos, platirrinos, Gibón, que usted mencionó, los simios y todo eso, hasta llegar al chimpancé, que los humanos sea un desprendimiento del chimpancé o el gorila, y no que vinieran seres de otro planeta o de otras galaxias, porque sería controversial que vinieran seres y que en estos tiempos que estamos más adelantados, más avanzados, esos seres no sigan viniendo, incluso a enseñarnos su tecnología tan avanzada. Leonardo, disculpe, ¿me escucha, Leonardo? Sí, lo pero escucho. ¿y a qué van a venir? Porque que a este planeta, si ellos existen y nos están monitoreando, para ellos esto es el basurero del universo, porque la ignorancia y el salvajismo y la maldad que existe en el ser humano, si esta gente llega aquí, o si ellos se han dado cuenta que en verdad qué es lo que hay, porque si ellos pasaron
2, 3.000 o 5.000 o 10.000 años atrás, el planeta no estaba tan poblado. La gente que encontraron, o cuando ellos vinieron, que quizás solamente existía el reino animal y entonces hicieron esas manipulaciones genéticas con los simios, en este caso en específico el chimpancé y el gorila, le fue más fácil hacer lo que quisieron hacer. Pero ahora, como está esto de superpoblado, el mismo ser humano haciéndose daño uno con otro, ellos no tienen nada que buscar aquí. Mejor es esperar que algún día aquí sea que hagan contacto con ellos y ellos entonces decir: nosotros somos los responsables de la existencia de ustedes desde tal y tal tiempo, hicimos esto o aquello. Pero si ellos vienen aquí, lo primero que van a querer es agarrarlo y rajarlo a ver qué tienen adentro. O sea, no creo que ellos hayan mostrado interés en venir y decir: aquí estamos, porque aquí se vive una vida demasiado salvaje y atrasada, que lo menos en realidad que ellos van a querer es querer hacer acto de presencia, cuando el ser humano mismo no se ha podido poner de acuerdo y vive haciéndole daño al otro. Entonces, con una realidad como la que hay en este mundo, no creo que una civilización que sea más avanzada que nosotros, que vivan quizá en un mundo sin la maldad que tenemos nosotros, quieran venir aquí. Incluso si es verdad que el Señor quedó de volver, por eso que no ha vuelto 2000 años, ¿y por qué no viene? Porque cuando Él hace así, que mira lo que hay aquí, dice: ¿a qué yo voy? Si me crucificaron 2000 años atrás, me lo van a hacer peor ahora, porque ya con los adelantos que hay, a Él no lo van a poner en una cruz, en un madero, y lo van a clavar con un martillo. Le van a dar pero bien duro los mismos cristianos si Él no viene con barba, melena y sandalia. Porque para poder creer en Él, tiene Él que venir con ángel y trompeta y con la misma apariencia de como lo pintan. Pero suponiendo que Jesucristo haya sido de piel morena y que no haya tenido barba y melena, si Él viene como Él en verdad era, pues si no, ese no es, ese es el diablo haciéndose pasar por Cristo y lo van a joder otra vez. Entonces aquí hay demasiado maldad en este mundo, y una raza civilizada que viva con una conciencia avanzada y sin maldad no tiene nada que buscar aquí. Aquí hay demasiado salvajismo en este planeta. Aquí el ser humano es más salvaje que el animal mismo. Y si fue verdad que el mono evolucionó a ser humano, el mono se dio cuenta que el ser humano es tan malo y tan maldito y malvado, que el mono ha preferido seguir siendo mono y no le interesa volver a ser hombre. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches. Acabas de tocar, Jorge, el tema vital, la egolatría del ser humano, lo que le ha creado la religión para creerse dioses, no les permite ver el mundo desde el punto de vista de los que no son creyentes. Por eso yo le planteo a la gente que los que no son creyentes aman más la humanidad, pues queremos la unidad de todos. Y algo vital que es la existencia del ser humano, en tanto exista la egolatría del ser humano, creerse dioses, no va a seguir el mundo como debe de ir. Buenas noches. Buenas noches, gracias José Enrique, les agradezco su llamada, sus comentarios, sus motivaciones. Recuerden que mañana tengo un invitado con un tema que se lo van a disfrutar, porque ese invitado da gusto escucharlo cuando habla, y vamos a tratar un tema que será de mucho interés para mis oyentes. Recuerden que estoy aquí de lunes a viernes de 10 a 11, gracias a Vladimir porque siempre me regala unos minutitos más después de las 11. Les deseo que tengan unas buenas noches y hasta mañana a las 10 y que la pasen bien. Bye.